Bienvenidos a esta charla número 13, capítulo 13 del libro del coronel Robert Helby, un estudioso de la lucha cívica no violenta, quien ha escrito este libro sobre estrategias y principios de la lucha cívica no violenta, con la colaboración del académico norteamericano también, el Dr. Gene Sharp, quien fundó el Instituto Albert Einstein. Mi nombre es Yanisset Rivero y hemos estado conversando desde hace ya varias semanas, varias clases, este tipo de estrategia para que la lucha cívica no violenta pues sea eficaz. Uno de los principales factores que pueden ser clave en la lucha cívica no violenta, en un esfuerzo de lucha cívica no violenta, son los auditores externos. ¿Quiénes son los auditores externos? Esos factores que están fuera del territorio nacional. Está claro, por ejemplo, que en el tema de Cuba y en cualquier otro tema, la lucha debe ser dentro de la nación. El conflicto se libra en las calles de esa nación que está sometida a un poder totalitario o autoritario. La lucha es dentro de Cuba y la lucha es del pueblo de Cuba. Sin embargo, es muy importante que ese liderazgo, que ese esfuerzo, que ese movimiento de lucha cívica no violenta tome en cuenta los factores externos que pudieran lograr pues un apoyo para ese esfuerzo. Hay muchos casos que se pueden poner de relevancia, por ejemplo el caso de la lucha en Sudáfrica, donde fue un bloqueo internacional lo que logró que el movimiento liderado por Nelson Mandela lograra quitar el apartheid y lograr la liberación del pueblo surafricano. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. También en las luchas de los países de Europa del Este contra el comunismo fue decisivo el apoyo del Papa Juan Pablo II, del presidente norteamericano en ese momento, Ronald Reagan, y también de la primer ministra británica, Margaret Thatcher. En ese triunvirato de líderes internacionales lograron canalizar un apoyo moral y material a los luchadores cívicos dentro de la Europa del Este, que logró dar al traste con el comunismo y como consecuencia el desmoronamiento de la propia Unión Soviética, la caída del régimen de la Unión Soviética después de la liberación de todos estos países que estaban bajo la égide soviética. Teniendo esto en cuenta, Helby presenta aquí en su libro varios actores o auditorios externos que serían importantes explorar. Los gobiernos. Él inicia este capítulo diciendo que en general los gobiernos reflejan la sabiduría atribuida a la reina Elizabeth I de Inglaterra, que afirmaba que las naciones no tienen amigos, solo intereses, lo cual es verdad. Esto lo tenemos que entender. Estos intereses a veces pueden estar relacionados con seguridad, con economía o con política. Entender la situación de cada país, entender cuáles son los intereses geopolíticos de cada país es importante para los líderes de cualquier movimiento cívico, porque de acuerdo a ese análisis se puede entonces entender si pueden haber gobiernos democráticos que promuevan y que puedan ayudar el esfuerzo cívico que libra el pueblo de Cuba. Tener un gobierno democrático en el poder que apoye los valores de la libertad y de la democracia y que a través de sus relaciones multilaterales promueva a los líderes del movimiento cívico, promueva el respaldo, ya sea moral, diplomático o material de los que luchan dentro del país, es una gran ventaja. En la mayoría de los casos, dice Helby, una lucha no violenta es mucho más fácil de entender que un conflicto violento. Una lucha cívica no violenta para un país democrático es mucho más fácil de apoyar que una lucha violenta utilizando armas.
También Harvey agrega a esta lista de actores externos a las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales han jugado en muchos conflictos un papel importantísimo para lograr reconocimiento, ayuda y también presión en favor de los objetivos que esta organización interna, este movimiento cívico persigue. Hay organizaciones importantes. Amnistía Internacional, por ejemplo, es una organización que en un momento determinado no reconocía a los presos políticos cubanos porque su liderazgo era un liderazgo que venía de la izquierda y no eran capaces de reconocer que en Cuba también se violan los derechos humanos, no solamente en las dictaduras autoritarias de derecha, sino también y sobre todo en las dictaduras comunistas. Y sin embargo, poco a poco se fue incorporando Amnistía Internacional a aquellas organizaciones internacionales que han denunciado la realidad cubana. En cuanto a Naciones Unidas, fue a fines de los años 80 que gracias a Ricardo Bofill y el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, una delegación de parlamentarios de europeos de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lograron entrar por única vez a Cuba y recibir un informe de 800 páginas preparado por el Comité Cubano de Derechos Humanos y además el testimonio en vivo de varias personas que brindaron testimonio y que fueron víctimas de brutal represión. Por supuesto, nunca más se ha permitido delegación semejante. La siguiente delegación que trató de entrar a Cuba fue sacada a golpes por los militares y de vez en cuando el régimen acepta a algunos funcionarios afines a ellos que visitan Cuba, pero que en realidad no son solidarios con la oposición. La OEA también en su Comisión Interamericana se ha logrado cierto respaldo. Es importante para tener esta visibilidad, es importante para tener este respaldo, es tener una comunicación y buscar que hayan intereses en común. Para ser eficaz en la relación entre una ONG, organización no gubernamental, y un movimiento democrático, se debe basar en una compatibilidad de intereses. Quiere decir que si el movimiento cívico está luchando con la base del respeto a los derechos humanos, organizaciones defensoras de derechos humanos podrían estar interesadas en los postulados del movimiento. La manera en la que se hacen solidarias es de disímiles formas, ya sea dándole visibilidad, haciéndose eco de sus denuncias, haciéndose eco de sus acciones o al mismo tiempo facilitándole contactos en la arena internacional. Un movimiento que se presenta a sí mismo como no violento, dice Helvig, mientras conserva un elemento armado, puede ser vergonzoso para una ONG. De manera que, de nuevo, la lucha cívica no violenta presenta una posibilidad de ser más accesible, de lograr el posible respaldo de organizaciones internacionales. Las organizaciones dentro del movimiento deben estar motivadas a buscar afiliaciones con organizaciones afines. Por ejemplo, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y el Partido Pro Derechos Humanos, fundado también por Bofill, lograron, por ejemplo, el respaldo de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt y otras organizaciones internacionales luchadoras por el respeto a los derechos humanos en el mundo. Este tipo de alianza, este tipo de colaboración es importante porque de nuevo le da legitimidad y visibilidad al movimiento cívico. Las organizaciones, sin embargo, que conforman un movimiento cívico no violento, tienen que entender que la relación con una organización internacional no es una relación caritativa, no es como la relación, por ejemplo, de iglesias con los grupos que le facilitan recursos. Es un contrato que significa una obligación. O sea, las organizaciones dentro de Cuba, y yo creo que ya lo han ido aprendiendo, presentan proyectos y esos proyectos son aprobados por estas organizaciones, facilitando el apoyo financiero, el apoyo material, incluso el reconocimiento internacional de los protagonistas dentro de la isla. Tienen que verlo como un contrato, porque si lo ven como una relación caritativa,
van a desoír algo importantísimo, que es la manera en la que funcionan todas las ONGs, todas las organizaciones no gubernamentales en el mundo. Todas las organizaciones no gubernamentales en el mundo funcionan a través de proyectos que se financian de forma independiente. Algunas obtienen este financiamiento a través de fondos privados, otras, en algunos casos, fondos públicos de sus países, pero todas trabajan bajo este tipo de enfoque de contrato. Por lo tanto, el movimiento cívico dentro de Cuba debe entender esto, y sí, el régimen los va a tratar de difamar. El régimen va a tratar siempre de decir que son agentes de la CIA, que son funcionarios de algún gobierno extranjero, pero en realidad esa es la manera en la que funciona el mundo de las organizaciones no gubernamentales. De manera que tienen que tratarlo de esa manera si quieren tener acceso a este tipo de contrato con organizaciones internacionales. Otro factor fundamental que menciona Elvis son los medios de comunicación. En el tema de Cuba, como en cualquier otro tema, sin el apoyo de los medios de comunicación es muy difícil conseguir el respaldo público. Por supuesto, en un país como Cuba, los medios de comunicación oficiales están en manos del régimen. Sin embargo, gracias a la tecnología, gracias a los medios digitales, hay otras vías, hay otros canales para pues poderle hablar a la gente. Y es importante que esto se entienda. También en tiempos anteriores al desarrollo de los medios digitales están los corresponsales extranjeros en el país. Muchos de los corresponsales extranjeros en La Habana, sobre todo, se mantenían aislados, el régimen los mantenía aislados sin tener contacto con la oposición. Eso fue transformándose poco a poco y la oposición logró conectarse con los medios internacionales. Algunos de estos medios internacionales se hicieron eco de las acciones y de las actividades que se realizaban dentro de Cuba y se estableció así un precedente importante. El precepto de que en Cuba sí existía una oposición, de que no eran grupúsculos ni gente loca que salía a la calle, sino que sí había un movimiento articulado de resistencia cívica frente al régimen. Esto ha tenido mucha importancia y ha hecho eco en medios internacionales importantísimos como el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Times, el Washington Post, y medios también europeos que se han hecho eco de la lucha cívica que se libra dentro de Cuba. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que no todo corresponsal extranjero, no todo periodista internacional tiene las mejores intenciones. Ha existido muchos casos de personas de la prensa internacional que actúan como prensa dentro de Cuba, pero que son agentes del propio régimen para desarticular o para enterarse de las actividades del movimiento cívico. De manera que hay que tener mucho ojo con la prensa internacional y saber quiénes son los periodistas que realmente están interesados de una manera honesta en el desarrollo de las actividades. El régimen intenta desviar la atención de la prensa internacional hacia solamente las actividades que ellos realizan y que la prensa internacional ignore al movimiento cívico. Hay una serie de reglas que Elvis expone aquí que son pues importantes para lograr un acceso y una conexión con la prensa. Dice él, sin dejar a un lado ni ignorar cualquier agencia de prensa, se pide que se haga un esfuerzo para identificar 1 o 2 periodistas productores excepcionalmente reflexivos, perceptivos, accesibles, con los cuales construir una relación a largo plazo. Es importante que ese tipo de relaciones se den. El objetivo es construir credibilidad, demostrar que existe un sentido noticioso de urgencia en lo que está haciendo el movimiento y probar que se toman en cuenta los intereses de ese medio de comunicación y que se le está entregando una primicia, de que se le está entregando una información importante. La regla 2 es
ganarse personalmente a uno de esos periodistas que fueron escogidos para brindarle información de primera mano, información que sea relevante para ellos, información que ellos puedan utilizar en su gestión periodística, pero también información que vaya a beneficiar al movimiento cívico. La regla número 3 es mantenerse disponible para la prensa, estimular que la prensa los contacte, que la prensa tome en cuenta las opiniones del liderazgo del movimiento, es fundamental. La regla número 4, esto es importantísimo para los cubanos, no hay que exagerar. La realidad cubana es suficientemente trágica, desagradable, miserable. La vida que vive el pueblo cubano es tan dura que para un corresponsal extranjero la realidad, la verdad, no hay que adulterarla, ni cambiarla, ni hacerla peor. Solamente así como es impactante para cualquier persona que haya crecido en el mundo libre. Entonces, esa regla es no exagerar. No exagerar con los medios, no convocar a la prensa a menos que se tenga una verdadera noticia de importancia, para que te tomen en cuenta y para que te respeten y para que vean que eres una persona con seriedad. La regla número 5 de Halby es informar a la prensa con la mayor antelación posible sobre cualquier evento o acción, por supuesto tomando en cuenta las medidas de seguridad importantes sobre el tema. O sea que estas informaciones que se le brindan sean informaciones rápidas, pero a la vez con un sentido de seguridad. Regla número 6. Recuerda que tu causa se sirve no solo de la atención de la prensa y tus propias acciones o logros, sino también por la atención que ésta le preste a tu contrario. Por supuesto, por eso es que el régimen siempre quiere ser el centro de las noticias que cubre la prensa internacional. El régimen nunca quiere que la prensa internacional visite a los opositores en Cuba. También hay que tener una conciencia de algo importante cuando se trata con la prensa internacional, y esa es la regla número 7. Los periodistas y productores tienen que vender que esa noticia es importante a sus superiores. O sea, como la prensa funciona es que los periodistas encuentran una noticia importante y se la tienen que presentar a sus superiores y demostrar la relevancia que tiene. De manera que cuando tú le presentes la noticia o la acción o la información a ese periodista, tienes que tener en cuenta cómo ellos la van a presentar a sus superiores. Regla 8 es tener cuidado de no adulterar grabaciones en videos que ofrezcas a los periodistas. Es importante que las grabaciones sean originales, que no estén editadas o adulteradas, porque eso puede crear desconfianza en ese periodista que tú has cultivado. Nunca engañar o entregar información falsa o fraudulenta a un periodista. Eso tal vez te beneficia en el corto plazo, pero a largo plazo te afecta a ti y al movimiento cívico. Y la regla número 10 es recordar que las diferentes redes, empresas de medios y servicios de noticias hablan a públicos distintos. Conocer cuál es el público al que le habla ese medio de comunicación y presentarle la noticia en los términos, en el marco de esa audiencia que tiene ese medio. Si estás hablando con un medio cubano-americano de Miami, bueno, pues lo presentas para un público que ya conoces, que son los cubanos. Pero si estás hablando a un público norteamericano, o a un público inglés, o a un público español, tienes que presentarlo de acuerdo a eso. En resumen, estos, vamos a decir, factores internacionales, los gobiernos, las ONG y los medios de comunicación pueden tener un impacto muy importante en el desarrollo, en la visibilidad, en la legitimidad, vamos a decir, externa del movimiento cívico, y son elementos que deben ser utilizados de una manera estratégica para lograr los objetivos finales.